Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy, maestro Ricardo, bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor? Pues Doctor no me Máximo, pierdo una tuya, aquí estoy. Yo tampoco me pierdo las suyas. pues un gusto tenerlo por acá, doctor. Maestro, antes de cederle la palabra, pues darle la bienvenida a todos nuestros panelistas, a todos los que se siguen sumando a la plática de hoy. Y pues el día de hoy el tema que nos va a compartir es puntos relevantes del anteproyecto de las reglas y criterios de la Secretaría de Economía. Les cedo en un momentito más los micrófonos, pero pues como todos los miércoles vamos a presentar de manera muy breve el dato weekly del día de hoy. El dato weekly del día de hoy. Integridad empresarial. De acuerdo con los 10 pilares de integridad empresarial del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la integridad empresarial es la suma de buenas prácticas, herramientas, procesos y estructuras internas que forman un marco común para combatir la corrupción dentro de las empresas. Estas buenas prácticas sirven para evaluar y mitigar los riesgos de corrupción que cualquier organización puede enfrentar al realizar actividades comerciales. Fíjense qué interesante. El informe de Integridad Global 2022 de Ernst & Young revela que pese a que la integridad corporativa es más valorada, el 41% de las empresas encuestadas consideran que la pandemia ha dificultado la realización de negocios con integridad. Preocupa que los líderes organizacionales parecen haberse vuelto más tolerantes al comportamiento poco ético. El 55% de los encuestados señala que los estándares de integridad se han mantenido igual o han empeorado en los últimos 18 meses. Según la encuesta, el 42% de los miembros de la Junta están de acuerdo en que se tolere el comportamiento poco ético de los directivos o altos cargos en sus organizaciones, frente al 34% que se tenía en el 2020. Y el 34% indica que es fácil evadir las reglas comerciales en su organización comparado con el 25% del 2020. Hoy en día es un hecho que la reputación corporativa y la carrera profesional de los altos ejecutivos cada vez más están bajo la observación de la sociedad. Es decir, las tecnologías y las obligaciones de transparencia han permitido que se examine de cerca la coherencia entre el decir y el hacer. Por ello, el 58% de los miembros de la Junta están muy preocupados de que sus decisiones enfrenten el escrutinio público. El informe resalta la importancia de generar toda una cultura de integridad en las empresas, contar con sistemas de cumplimiento medibles y sancionables, no solamente realizar campañas de comunicación, ya que, de acuerdo con el informe, solamente el 30% de los empleados las recuerdan. Diversos estudios internacionales que señalan que la sociedad, los clientes están cada vez más informados y por tanto se vuelven más exigentes poniendo mayor atención a las aportaciones que la compañía hace a la sociedad, su responsabilidad con el medio ambiente y por supuesto el comportamiento ético. Las cadenas globales de valor están poniendo mayor atención en la forma en que sus aliados comerciales realizan sus actividades buscando una relación transparente y libre de corrupción, ya que los actos de terceros pueden traer grandes consecuencias a toda la cadena de suministro. Por ello, debemos de aprovechar estos cambios ¿para qué? Para dinamizar la agenda de integridad de nuestras empresas, que lleven un cambio de cultura en nuestros trabajadores que se reflejarán en las sociedades que van a ser más íntegras, justas e inclusivas. Actualmente, existen diversas herramientas que las pequeñas y medianas empresas pueden utilizar para enfrentar los riesgos de la corrupción e incorporar la integridad como parte esencial de su proyecto de negocios. Quiero agradecer a mi buen amigo, el doctor Víctor Hugo Vieira, por esta importante charla de programas de integridad empresarial que nos dará el día de hoy en este programa que ya se ha hecho toda una tradición, que se sigue por distintas redes, incluso a través de 15 países en donde se encuentra World Compliance Association, el capítulo México, a través de nuestro organismo internacional, a efecto de que el buen doctor Vieira pues nos comparta la experiencia que tiene y lo que podemos implementar en nuestras empresas. Les pido que pongan atención, que tomen nota y bueno, que en su caso consulten las publicaciones de este importante investigador, empresario y académico. Bienvenido, amigo.
Pues ese fue el dato weekly del día de hoy. Y antes de iniciar, aunque ya muchos conocemos la trayectoria del doctor Ricardo Méndez, voy a dar lectura de manera muy breve, si me permite. El doctor Ricardo Méndez Castro es director de consultoría en Teles y Asociados y socio de Trinity Law College, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos Ciudad de México. Certificado en ISO 37001 e ISO 37301 por Intedia, certificado en el curso de Perito en Compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia, certificado en ISO 31022 e ISO 37301 por Consultores y Auditores en Gestión SAS, certificado en reglas Incoterms 2020 y transporte por la ICC México. Participa activamente en el capítulo México de la World Compliance Association, en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Conferencista, catedrático a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas. Autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior. Bienvenido, maestro Ricardo. Estamos ansiosos por escucharlo. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Nuevamente un placer estar aquí para platicar sobre estos temas de interés. Y el día de hoy, previo a hablar sobre el anteproyecto de reglas y criterios de la Secretaría de Economía, quiero platicarles también dos proyectos o iniciativas de reforma a la ley aduanera, una que se va a conocer en enero y otra el 12 de enero y otra se fue publicada ahí en la Gaceta Parlamentaria el 1 de marzo, ambas de este año, que traen ahí unos temas importantes. Aquí solamente les puse los puntos más relevantes y también, bueno, pues quienes fueron en este caso, quienes participaron en esta iniciativa y que obviamente fue presentada. Y vale la pena pues consultar la Gaceta Parlamentaria pues, para ver estos puntos que pueden ser de interés para los usuarios y sobre todo, bueno, pues también que estar pendientes del seguimiento y que pues en el futuro vayan a ser aprobadas en este proceso legislativo, ¿no? Entonces aquí de entrada hay una modificación en dos regímenes aduaneros, el de elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y el régimen de recinto fiscalizado estratégico, y básicamente es para incluir restricciones sobre cierto tipo de mercancías. Básicamente se maneja en el tema de las armas, ¿no? Cartuchos, mercancías consideradas como peligrosas, algunos bienes suntuarios y metales preciosos. Es en principio lo que se regula, que de entrada sabemos que, por ejemplo, en el caso del régimen aduanero de depósito fiscal, pues también vienen algunas de este tipo de mercancías que se restringen. No son todas igual. De hecho, el anexo 13, el que contiene las mercancías que se encuentran restringidas para efectos de este régimen aduanero de depósito fiscal, lo pueden encontrar en el anexo 13. Sin embargo, este proyecto en particular, bueno, pues aborda este tipo de mercancías. Luego, recientemente también se dio a conocer esta segunda iniciativa de este año, estamos hablando de este año del 2022, en donde se incorpora el despacho anticipado de mercancías. Cabe mencionar que esto ya se encuentra dentro de las disposiciones generales de comercio exterior. Básicamente
sería elevarlo a un rango de ley, porque, como bien sabemos en la práctica, pues pueden existir muchos beneficios que posteriormente son eliminados, y esto pues da un poco más de certeza en el caso de los importadores, pues que existan este tipo de facilidades implementadas dentro de pues esta ley adjetiva principal que tenemos, ¿no? Posteriormente, el cierre de operaciones con pedimentos consolidados, que esa pues, también es una modificación interesante, porque sucede que en la práctica puede ser que una empresa haya iniciado operaciones con un pedimento consolidado, sin embargo, por algún motivo, dentro de esa semana o de ese mes de calendario, puede tener alguna incidencia, y esto conlleva a que le sea suspendido pues, los beneficios en un momento dado del programa IMEX. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Pues que la agente aduanal pues, se queda ahí con los pedimentos, en este caso aperturados, y bueno, pues tiene la consecuencia de que obviamente como no ha podido cerrarse la operación, entonces es suspendido porque tiene en este caso pedimentos abiertos, ¿no? Y entonces aquí lo que se plantea es básicamente que en algún supuesto de ese tipo de incidencias, pues que se le permita a la agente aduanal pues concluir con sus operaciones, y así él no tenga detenida su operación. Luego viene un tema también que pues esto desde las modificaciones, ¿no? del 2018 y otra previa que había eliminado básicamente los beneficios de la agente aduanal, de que en un momento dado pudiese nombrar un sustituto de agente aduanal. Entonces recordemos que en esa reforma pues se habían comentado pues algunas violaciones, ¿no? Pues, a los derechos principalmente del relacionado con la libertad de trabajo, con la libertad de asociación, porque había dos puntos ahí, ¿no? Primero, el del agente aduanal sustituto, y segundo, de que no podía en un momento dado formar sociedades, ¿no? Y esto, pues, se debió a que en la reforma de 2018 se incorpora la figura de la agencia aduanal, y ahí sí se estableció, bueno, pues que obviamente se creara una sociedad, y específicamente la civil, ¿no? Entonces se retoma esta parte, y obviamente pues uno creo que de los puntos importantes es básicamente el que en un momento dado exista la posibilidad de que se elimine, ¿no? Ese supuesto donde dice que básicamente que la patente aduanal es personal e intransferible, o sea, se eliminaría ese supuesto, y adicionalmente se agregarían de nuevamente los procedimientos para que pueda en un momento dado el agente aduanal pues nombrar a un sustituto, y que también pues en este caso pueda formar sociedades. Entonces esa parte yo creo que es sumamente positiva en esta iniciativa. Y posteriormente también tenemos el tema de las causales de cancelación de la patente de la agente aduanal. Hay un supuesto muy específico, el cual se vincula con el tema de, por ejemplo, cuando hay un crédito fiscal, tradicionalmente, por decir un número cerrado, arriba de los 260,000 pesos en términos generales, y que en este caso supera el 10% del crédito fiscal. Entonces aquí lo que se hace es de que es un inicio de causal del procedimiento de cancelación de patente de la agente aduanal. Entonces lo que se pretende aquí en un momento dado pues es que
se lleve a cabo, obviamente, el inicio del procedimiento, siempre y cuando el monto sea exigible en este caso. Entonces, que no únicamente se determine, ¿no?, sino que en efecto concluya un procedimiento en donde vaya a ser exigible ese crédito fiscal. Entonces, para que se inicie este procedimiento, lo cual, bueno, pues también es positivo. Y finalmente, hay otro también que me parece importante y que es este de antemano, pues ya lo tenemos, ¿no? La intención es crear un nuevo artículo en donde se indique, pues, que las infracciones, obviamente, que establece se establece en el ámbito aduanero, pues son básicamente administrativas y que se van a respetar básicamente todos los principios, ¿no?, relacionados con esta materia, y adicionalmente pues le van a ser aplicables otras sanciones. Entonces esto me parece importante porque pues al final del día a veces se piensa pues que solamente nos van a aplicar una sanción, y esto no es así, ¿no? Sabemos que las determinantes de la autoridad pues se aplican todas las sanciones. Entonces aquí es mayor precisión, lo cual, bueno, pues da mayor certeza, en este caso, al contribuyente, ¿no? Entonces estos son los puntos que quise platicar con ustedes, previo pues a dar paso a lo que viene siendo el anteproyecto del acuerdo, del acuerdo de las reglas y criterios. Okay. Entonces vamos a un segundo. Lo que dejé de compartir. A ver. Un segundo. Y se dejó de compartir. Pero ya sé. ¿Ya se visualiza ahí? Pues sí, ¿no? Listo. Sí, excelente. Entonces vamos a iniciar con esta parte. Aquí vale la pena mencionar pues que de antemano las reglas y criterios por parte de la Secretaría de Economía no son como la miscelánea fiscal o en este caso la miscelánea de comercio exterior, en donde sabemos que en términos del 33 de código pues deben de estarse publicando de manera anual, y que en el Inter pueden tener diversas modificaciones. Estas son así como muy particulares, porque la última modificación, que es la que estamos aplicando en estos momentos, básicamente la publicación que abrogó a la anterior es del 31 de diciembre del 2012, y ahí ha tenido infinidad de modificaciones, y la última fue el 5 de marzo del 2021, que es muy similar, por ejemplo, en el caso de la resolución por la que se establecen los precios estimados, que esa en específico pues data del 94, y que a la fecha pues ha tenido infinidad de modificaciones. Pero lo que quiero decirles es que no se publica de manera anual, entonces es pues ya un buen tiempo, después de casi 10 años, de que se vuelvan a dar a conocer estas disposiciones que son aplicables pues a todo lo concerniente por normatividad de comercio exterior. Y aquí, de manera específica, pues se han dado a conocer varias modificaciones también al anteproyecto, porque el primero fue en noviembre del año pasado. Posteriormente se hacen comentarios, planteamientos, y vuelven a publicar ya modificado el acuerdo, y seguidamente ya el 24 de marzo del 2022 se publica la última modificación a ese anteproyecto, también de acuerdo con los diversos comentarios y planteamientos que hacen los usuarios en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Y ese se supone que ya está un poco más depurado y trae algunos cambios en particular que ahorita vamos a comentar, ¿no? Entonces, aquí
la parte importante es que esto pues tendría vigencia una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, salvo las restricciones que se establecen en los transitorios, ¿no? De entrada, podemos visualizar lo que viene siendo en esa estructura del nuevo acuerdo, que si bien es cierto, hay una disminución de los títulos y hay un incremento en cuanto a las disposiciones generales, básicamente se debe a que al eliminar el título quinto, que es el que establece en la actualidad pues los plazos, cuál es la documentación que se va a anexar, cuáles son los tiempos de respuesta por parte de la autoridad. En este caso lo que se hace es ahora separar o segregar todas estas disposiciones e incluirlas como reglas específicas relacionadas con los distintos trámites. Por ejemplo, las que hacen referencia al programa IMEX, las que hacen referencia a los diversos permisos y avisos emitidos por la Secretaría de Economía, así como a los programas de promoción sectorial. Entonces, esto hace en un momento dado, pues que se incrementen las reglas. Por eso es que pasan de 137 a 190 reglas. Pero hay pocos dispositivos realmente que traen un cambio importante, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los que yo considero que sí son relevantes. Se mantiene el número de anexos, que sí había habido un incremento en los anexos, pero ya en esta última fase del anteproyecto volvieron a igualarse, en este caso los anexos y bueno, pues los transitorios, ¿no? Entonces, en principio, pues aparentemente ya tenemos ahí una definición de qué es el aviso automático, aunque bueno, pues el anexo 221 ya señalaba que un aviso automático pues es básicamente un permiso automático en términos del 21 del reglamento de la Ley de Comercio Exterior. Entonces, de todas maneras, es una definición que nos remite a otro concepto. Luego viene la cuestión ahí de la empresa certificado, que eso sí a mí me parece positivo, porque ya indica en este glosario en específico que una empresa certificada pues es básicamente la que cuente con el registro de esquema de certificación de empresas en la modalidad EIVA y IEPS. Ahorita, si nosotros revisamos ese concepto, pues lo vamos básicamente a analizar en el anexo del glosario y de definiciones de las reglas generales de comercio exterior, y ahí establece una salvedad de que adicionalmente se debe de tener autorizadas las mercancías sensibles del anexo 2. Entonces, esa limitante nos lleva a que en ocasiones no podemos aplicar la facilidad administrativa que establece la regla 3310, que ahorita también vamos a comentar aquí, la cual permite que las empresas que cuenten con la certificación, pues automáticamente tengan autorizado lo que viene siendo las modalidades del servicio. Porque recordemos que una IMEX certificada en IBJEPS y que tiene autorizadas lo que vienen siendo las mercancías sensibles bajo la ficha de trámite 118, pues automáticamente puede en ese caso aplicar el beneficio de si va a realizar procesos de servicios, pues en este caso que lo tenga autorizado y no tener que realizar una gestión adicional, que de hecho ya en la práctica se están viendo algunas negativas por parte de la Secretaría de Economía, en donde te dice, sabes que debes de estar aplicando la regla 3310, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos una definición. Luego viene el tema de las mercancías sensibles, que recordemos que mercancías sensibles para esos efectos, o sea, de estas reglas y criterios, pues son solamente las del anexo 2, que ya identificamos como el textil, el acero, el aluminio, algunos desperdicios de metal, el tabaco, algunas fracciones de las operaciones especiales de la 9802, en el caso de algunos productos de confitería, entonces eso ya lo identificamos, y las relacionadas con los neumáticos que son usados, entonces ya identificamos ahí algunas fracciones. Esas son las mercancías sensibles. Posteriormente viene la parte de
una autoridad en específico a la cual vamos a nosotros a presentar promociones, escritos o algún tipo de consulta, y que en este caso, ¿quién nos las va a recibir? Y va a ser, pues, la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, lo cual es muy positivo, porque a veces tenemos la inquietud de presentar algún planteamiento ante la autoridad y nos quedamos pensando, bueno, pues, ¿a dónde lo voy a presentar, no? Por ejemplo, en el caso particular del Servicio de Administración Tributaria y en el caso de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues ahí en lo que viene siendo el anexo del glosario y definiciones, nos vienen incluso las direcciones, ¿no? Pues aquí es algo muy similar, ya nos están poniendo hasta el horario de atención al público. Entonces ya vamos a tener ahí una dirección para poder presentar estas promociones. Y bueno, pues siguiendo con este punto, también se establece lo que debe de contener un escrito libre. Si ustedes revisan, haciendo el comparativo de igual manera con este anexo de acrónimos y definiciones, vamos a encontrar que el escrito libre, pues es aquel que cumple con los requisitos del 18, 18A y 19 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Las formalidades de que debe tener ese escrito. En este caso en particular, en materia administrativa, pues siempre atendíamos a lo que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, porque, bueno, pues una es en materia fiscal, esta es en materia administrativa, y aunque pueden ser similares los requisitos, sí contiene otras particularidades, y aquí de manera específica, pues ya nos enlistan los elementos que debe de contar, lo cual también es positivo porque, bueno, pues de alguna manera la estructura que se establece, pues es algo con el que se puede en un momento dado cumplir. Y obviamente si en alguna promoción o consulta o solicitud que se presente ante lo que viene siendo la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior u oficinas de representación, que son en ese caso las delegaciones o subdelegaciones que están en las entidades federativas, pues obviamente la autoridad podrá en este caso prevenirnos por única ocasión. Entonces es importante porque de lo contrario, bueno, pues se tiene por no presentado la consulta o la promoción que en este caso estamos presentando. Entonces este punto es importante. Posteriormente, en materia de aranceles y de regulaciones y restricciones arancelarias, esta regla, la 212, me parece positiva porque nos permite presentar propuestas de modificación a la nomenclatura. Ojo, anteriormente ya se establecía un procedimiento para poder en un momento dado solicitar las modificaciones de los aranceles. Esa se mantiene. Luego también hay otra relacionada con la modificación por parte de los números de identificación comercial, que esa viene en un acuerdo en específico. Pues aquí estamos hablando de solicitar una modificación a la nomenclatura arancelaria, que ya hay algunos supuestos que sí se han presentado, en este caso, en la práctica. Entonces, obviamente, debes de cumplir ciertos requisitos, debe estar justificado, tener toda la documentación y pues, relacionados con la propuesta, para efectos de que en este caso la autoridad administrativa pues valore, ¿no? Y en su defecto pues se dé a conocer en posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Adicionalmente, un tema que me parece también importante, la cuestión de los avisos automáticos. En específico, pues habla del certificado de molino, el certificado de calidad, que evidentemente está relacionado con el tema de los productos siderúrgicos. Y es que aquí ya hace una precisión en cuanto a certificado de molino y el certificado, en este caso, de calidad, y nos indica, pues ya sea que es el documento expedido por el molino que acredita la empresa que produjo el acero, o en su defecto, para el certificado de calidad, es el documento emitido y avalado por el fabricante de la mercancía importada. Y es que en la actualidad, si nosotros revisamos, en este caso,
la normatividad básicamente en un solo concepto nos da los dos. Entonces ya hay una cuestión ahí que está en este caso separada, ¿no? Otro punto también importante es que reconoce sobre todo que los documentos tengan que venir firmados de manera autógrafa o en su caso que ya inclusive pues tengan el código QR. Y eso también es relevante porque a veces ha habido rechazos por parte de la autoridad en donde si nosotros analizamos, en particular en la actualidad es la regla 2220, pues vamos a visualizar pues que el documento no dice que debe estar firmado autógrafamente, ¿no? Sin embargo, es ya un criterio, ¿no? que se entiende que el documento debe ser expedido por el molino o por la empresa fabricante, por lo tanto, debe de estar firmado. Y de ello, bueno, pues vienen los rechazos y siempre un supuesto que la autoridad pone como causal de rechazo es que no se cumplen las formalidades de la regla, en este caso 2220. Nosotros revisamos y pues, oye, pues que no está el tema de la firma. Bueno, pues ahora ya está la redacción de que deben de venir los documentos firmados autógrafamente. Posteriormente, en el tema de las cuotas compensatorias, que también aquí hay varias precisiones. Primero, ¿qué es lo que sucede en la práctica? O sea, las resoluciones por las cuales se determina una cuota compensatoria provisional o definitiva, que son los relevantes, ¿no? Digo, también cuando no se determina una cuota compensatoria dentro de estos procedimientos de prácticas desleales de comercio internacional, pero sucede que, por ejemplo, las que tenemos en la actualidad, pues obviamente no están actualizadas porque fueron emitidas en su momento, ¿no? En el tiempo que fueron expedidas, y supongamos que hay un examen de vigencia de cuotas compensatorias y se prorroga por otros 5 años más, bueno, pues sigue haciendo referencias a pues las fracciones arancelarias que dieron origen, ¿no? a ese procedimiento. Y el punto es que, pues ya ven, pasamos a la sexta enmienda, estamos en la quinta, pasamos a la sexta, ahora viene la séptima, ¿no? Se dice que probablemente en junio, y esto, bueno, pues hay un desfase de las fracciones arancelarias. Entonces, puede ser que se dé a conocer en este anexo 251 las fracciones nuevas. Entonces, aquí la parte importante es que al final del día, pues va a prevalecer lo que establece la resolución por la que se impuso, ya sea de manera provisional o definitiva, pues la cuota compensatoria. Entonces siempre hay que tener en mente que pues esas reglas y criterios pues básicamente es una compilación o un resumen o síntesis de las publicaciones originales en materia de cuotas compensatorias. De igual manera, se establece pues que este anexo 251 que tiene este resumen pues va a estar actualizándose cada 6 meses, lo cual, bueno, pues también es positivo porque el que tenemos pues no ha sido actualizado desde el 2012 y esto conlleva pues a que si deseamos consultar para ver la forma de aplicación ya el resumen de la cuota compensatoria, bueno, pues que tengamos que en un momento dado pues acudir a otras fuentes de consulta, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, en esta regla 255 se establece que esto había sido eliminado en las primeras versiones. Hoy ya lo ponen en otra regla porque esta disposición es la 251 en la actualidad, pero como la habían eliminado, ahora la mandan al final. Y es que generaba una inquietud porque sabemos que las cuotas compensatorias pues también son aplicables a las importaciones temporales y eso quedó previsto en el anterior artículo 303 del Telecan, hoy el 2.5 del TEMEC, y obviamente en los transitorios de la ley aduanera se establecía que siempre y cuando fueran inicios de procedimientos de prácticas desleales de comercio internacional posteriores al 1 de enero del 2001, ¿no? Lo cual, bueno, pues ya muchas de estas, pues obviamente son recientes o posteriores a esa fecha. Sin embargo,
dejaban inquietud de que, oye, ¿sabes qué? Es que la resolución indica que aplica las importaciones. Y si nos vamos bajo el principio de donde la norma no distingue, yo no tengo por qué distinguir, pues pareciese ser que si dice importaciones es que aplicaría a los temporales y a los definitivos, lo cual en la actualidad pues se conoce que bajo ese dispositivo es que si la resolución provisional o definitiva dice específicamente que es para temporales definitivos, es que aplica para estos dos regímenes aduaneros. Si dice solamente las importaciones, es que únicamente es aplicable para el régimen definitivo, lo cual, bueno, pues ahora se constata pues en esta regla, ¿no? Que lo único que hizo fue se recorrió. Adicionalmente, también viene un tema importante sobre las cuestiones del procedimiento de cancelación de registros de empresas de la frontera, ¿no? Sabemos que tenemos el decreto por el cual, bueno, pues se establecen beneficios arancelarios en lo que es en la región fronteriza y en la franja fronteriza. Y en la práctica, sabemos que quien realiza esas actividades de fiscalización básicamente es el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Ya sea con la GACE o la GAF, y que puede traer como resultado que si no se están cumpliendo las obligaciones, pues se inicie el procedimiento de cancelación de ese registro de empresa de la frontera. Entonces, lo que se establece aquí es que obviamente la Secretaría de Economía va a justificar obviamente el inicio de ese procedimiento de cancelación de acuerdo con la resolución pues que en un momento dado emita el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, esta parte pues da un poco más de certeza sobre cuál es la base que está considerando la autoridad. En el caso particular de la Secretaría de Economía, un inicio del procedimiento de cancelación, si no fue ella quien en este caso realizó las actividades de revisión o de fiscalización. Entonces, esta parte es relevante, ¿no? Ahora vamos a entrar pero con uno de los títulos creo que importantes, y aquí vamos a hablar en particular de lo que viene siendo el programa IMEX y de los programas de promoción sectorial. En principio, pues el tema de la fe de hechos, que hay una facilitación, por así llamarlo, ¿no? Una parte en donde ya se indica cuáles van a ser los trámites que van a requerir esta fe de hechos, y que de entrada, pues creo que es importante porque se concentra en un solo dispositivo, lo cual ahorita si nosotros consultamos, pues tenemos que recurrir a varias reglas para, dependiendo de la gestión, pues es lo que vamos a tener que cumplir en los requisitos para la fe de hechos, ¿no? Entonces ahora en esta regla, la 311, pues se concentran básicamente estas condiciones, y pues ya se identifica que va a ser el IMEX de un programa nuevo, o cuando se solicita el periodo preoperativo, o en el caso de la ampliación del proceso de actividades referidas al anexo 332, que es la de los neumáticos usados, o la reparación, recondicionamiento y remanufactura, que son específicamente para las fracciones de la 9806, el cambio de modalidad de un IMEX, la ampliación para importar mercancías sensibles, que ya sabemos que son las del anexo 2, o la solicitud de un programa de Prosegment. Entonces, ¿cuáles son aquí en un momento dado las que van a dejar de requerir, en este caso, la fe de hechos? Y bueno, tenemos el alta de domicilio, lo cual, bueno, pues es muy positivo, y lo que viene siendo el registro de empresas de la submanufactura o submaquila, así como las ampliaciones subsecuentes. O sea, si ya te lo requieren en la ampliación de la mercancía sensible, entonces en la subsecuente, pues ya no van a requerir. Entonces se precisa básicamente lo que debe de contener la fe de hechos, en donde pues se señala que tendrá la ubicación del domicilio donde se realiza el proceso productivo, o en el caso del almacenaje, que existe el soporte fotográfico,
el inventario de activo fijo con soporte fotográfico, la posesión legal y justificar en un momento dado si no cuenta con activo fijo, lo cual, bueno, pues sucede mucho en el periodo preoperativo, que puede ser una empresa que apenas tiene el inmueble y requiere el programa IMEX para poder importar, en este caso, el activo fijo, la maquinaria de equipo, para posteriormente empezar a importar las materias primas. Seguidamente se establece que la fe de hechos debe tener una antigüedad no mayor a 3 meses, lo cual, bueno, pues son cuestiones que ya en la práctica se aplican. También queda establecido que el corredor público va a ser el único autorizado, por lo cual aquí se elimina, en el caso del notario público, ya no va a poder en un momento dado expedir la fe de hechos, bueno, pues porque se entiende que el corredor público es el especialista y aparte, bueno, pues que también fueron capacitados por la Secretaría de Economía para emitir esos documentos. Adicionalmente, se deja la alternativa que ya sea una empresa que va a solicitar un programa IMEX, pues pueda solicitar una visita de inspección por parte de la Secretaría de Economía, como anteriormente se llevaban a cabo antes de mediados del 2019. Sin embargo, aquí hay un punto importante porque primero, pues necesitamos saber en qué oficinas de representación van a ofrecer que exista la posibilidad de que realicen visitas de inspección, porque probablemente no van a ser todas. Y es que la Secretaría de Economía, bueno, pues ha comentado que esto se dará a conocer en el portal del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, pues cuáles van a ser los corredores públicos, las entidades federativas y que aparte pues tengan un convenio de colaboración, sobre todo con las secretarías de las entidades federativas, cuando también en un momento dado puedan participar en hacer visitas de inspección. O sea, no solamente las oficinas de representación, sino que además sean, en este caso, las secretarías de las entidades federativas, ¿no? Que sean el similar a la Secretaría de Economía. Y ahora, por ejemplo, en esta nueva versión del anteproyecto, sí se da a conocer dentro del transitorio, pues, ¿qué va a suceder, no? Decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo ya estoy en gestión de un trámite y pues el notario ya estaba haciendo lo suyo, sus actividades para la gestión que voy a presentar tal vez a lo mejor el siguiente mes. Entonces, lo que se señala es que dentro del periodo de los 6 meses a que entre en vigor esta disposición, vamos a suponer que se da a conocer el 1 de mayo, y bueno, pues ahí, a partir de ahí se van a contar con 6 meses para que en un momento dado, si ya tienes ahí un trámite o que vayas a presentar, pues pueda hacerlo, en este caso, el notario público, porque ya sabemos que el corredor se va a mantener. Entonces aquí es que sea un participante distinto del corredor público, que en este caso sería este fedatario, pues sería el notario público, y a partir de ese periodo, pues ya no se van a recibir de notario público, únicamente de corredor. Entonces aquí se está estableciendo, pues sí, una extensión, sobre todo del plazo cuando se hayan ya invertido, ¿no? en la presentación de información a lo que es un notario público. Posteriormente, también algo que me parece importante es la cuestión de que en un mismo domicilio puedan establecerse diversas empresas, tengan programa IMEX o no tengan programa IMEX. Y se precisa que, de hecho, creo que considero que es parte de un oficio que ya estaba publicado, en donde este precepto se incluye dentro de este dispositivo de la regla 325, en el cual, bueno, pues se indica cuáles son los requisitos que deben de cumplirse para efectos de que pueda ubicarse dentro del mismo domicilio 2 o más empresas, ¿no? Y lo principal es, en este caso, que deben de estar
debidamente delimitadas e independientes, salvo en aquellos supuestos en donde se requiera la participación de otras empresas en un mismo proceso productivo. Y también es importante mencionar en este punto que anteriormente había publicado 2 oficios. Luego, lo que pasa con los oficios por parte de Secretaría de Economía, sabemos que en la práctica vamos a considerar el último. Sin embargo, a veces no indican que se elimina el oficio anterior, ¿no? Ahora lo que se establece es que en los transitorios, es que todos los oficios que hayan expedido, en este caso, alguna dependencia, pues relacionada con esos temas de la Secretaría de Economía, que en particular tradicionalmente pues es la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, es que van a quedar sin efectos. Entonces, lo cual también es muy importante porque si ustedes tienen ahí algún oficio que han estado aplicando en la práctica, pues estos quedarían sin efecto. Ahora, viene una nueva obligación que también es importante, y yo de hecho presenté ahí un planteamiento muy básico, porque se establece que para efectos de tener actualizados los expedientes de las empresas certificadas, obviamente sabemos que una certificada, ya dijimos que son las que tienen la modalidad IBEGEPS, deben de informar pues a lo que es la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, en este caso las ampliaciones que realicen. Ustedes recordarán que para efectos de una empresa certificada tuvo que haber tramitado, actualmente pues es la ficha de trámite 118, diagonal LA, que se refiere pues a la ley aduanera. Sin embargo, bueno, que esto ha cambiado de nombre, ¿no? O de numeral. Pero aquí la parte importante es que en la actualidad sabemos que esos oficios especifica actualmente cuáles son las fracciones que en un momento dado tenemos autorizadas para para poder importar, en este caso, mercancías sensibles. Ya te precisa las resoluciones cuáles son las fracciones que tienes autorizadas. Todo a suponer que requiero para otro proceso productivo otras fracciones. Entonces, tampoco se establece con claridad en la ficha de trámite 118 que debas de volver a hacer otra gestión. Suponiendo que volvemos a hacer otra gestión, pues evidentemente eso se te lo tendría que notificar, pues en este caso a la Secretaría de Economía a través de este correo electrónico. Y es que, como ustedes saben, las empresas CIMEX, que en este caso se encuentran certificadas, e incluso las que no son certificadas, cuando voy a ampliar otro proceso productivo o voy en un momento dado a importar otras materias primas, inicialmente de las que cité en el programa, pues es que no hay una ampliación como tal, solamente las ampliaciones son para las mercancías sensibles, pero cuando eres certificada y tienes obviamente autorizada la ficha de trámite 118, pues es que sí puedes utilizar, en este caso, las mercancías sensibles, de acuerdo con tu programa IMEX, ¿no? Que ya mencionamos que son las del anexo 2. Entonces, ese es uno de los puntos que es importante porque tampoco se establece un plazo. Es decir, ok, ya hice la autorización de la ficha de trámite 118, adicional, ¿en cuánto tiempo te voy a avisar? Si va a ser en 15 días, va a ser en un mes. Y también, ok, no te avisé, ¿no? También hay un supuesto que también la autoridad nos debe de advertir, ok, no lo hice, cuál va a ser la sanción, o si va a estar aparejada es esa en particular con las causales del artículo 27, ¿no? Del decreto IMEX, porque pues ahí se establece, ¿no? Que son el incumplimiento de las obligaciones, pues se consideraría en un momento dado un supuesto para que la autoridad nos cancele el programa IMEX. Pero creo que esta parte debe estar más precisado, a ver si hacen algún cambio en específico en esta regla 3.2.19. Bueno, también aquí
en relación con el reporte anual de operaciones de comercio exterior, recordemos que aquellas empresas IMEX que tienen un programa de promoción sectorial en cualquiera de los sectores deben de presentar en este mes de abril, pues el famoso reporte anual. Y si únicamente tienen el programa, si únicamente tienen el programa IMEX y no tienen el programa de promoción sectorial, bueno, pues en este caso lo presentarán en mayo, como lo establece el artículo 25. Pero bueno, aquí en ese supuesto lo que se establece básicamente es que se agrupan todas esas disposiciones que hacían referencia a excepciones u obligaciones en particular sobre el reporte anual de operaciones de comercio exterior, pues se concentran en esta regla 3.2.16. Y es que, pues por ejemplo, hoy menciona que en las operaciones de exportación con pagamentos virtuales deben de reportarse como exportadas, lo cual pues sabemos que eso se realiza, ¿no? Recordemos que dentro del procedimiento de la declaración de la información te habla de que deben de citarse las exportaciones directas y las indirectas. Dentro de las indirectas, pues sabemos que están las transferencias virtuales. Adicionalmente, pues ya también se precisa en cuanto a que si el año pasado se autorizó un programa IMEX, vamos a suponer que me autorizaron en noviembre, diciembre, un programa IMEX, bueno, pues el siguiente año, que en este caso sería ya sea en el mes de abril si tengo el programa PROSEC o si solamente tengo el programa IMEX en el mes de mayo, que presente el reporte, pero no voy a cumplir con los montos, que en este caso sería los $500,000 o en su caso los porcentajes de exportación, que es el 10% de la facturación total, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, se homologa básicamente el tema del mes, del periodo de la presentación del reporte anual, ya con todos los demás programas o autorizaciones, que es el IMEX, el PROSEC, el ALTEX y el ESES, que sabemos que esos decretos fueron abrogados. Sin embargo, quienes cuentan con la autorización pues deben de cumplir los requisitos. Entonces ya hay una homologación de la fecha. Lástima que esto pues no fue presentado en este caso en abril, o sea, ya publicado en abril, sino que pues eso sería hasta el próximo año, si es que se da a conocer este cambio tal cual está, ¿no? Y posteriormente también se incluye el tema del periodo preoperativo, en el cual se puede extender en un momento dado la vigencia, obviamente por 3 meses. Y esto pues es importante porque vamos a suponer que a veces hacemos una planeación en el cual se dice, ¿no? Sabes que en 6 meses ya voy a tener la maquinaria importada. Sin embargo, por todas esas demoras que actualmente existen en algunos puertos, o puede ser que es una máquina muy especial y no se han podido importar algunas partes, etcétera. Entonces, aquí se puede ampliar ese periodo preoperativo por 3 meses más, ¿no? Para poder cumplir con el proyecto. Entonces, eso también, pues, es un tema positivo. Eso es lo que les comentaba del reporte anual. Solamente lo quise poner como recordatorio de que, pues, en este mes, si tienen su programa de promoción sectorial, deberán de presentarlo, si no, para el siguiente mes. Y que recuerden ahí el tema de las ventas totales de los $500,000 o los porcentajes de exportación, que es el 10%. Sin embargo, si cuentan con la certificación en materia de IBGEP, pues acuérdense que también ahí está el 60% de lo importado temporalmente en valor, ¿no? Entonces también para que lo recuerden. Bueno, este tema también es relevante, les decía yo ya hace un momento, en el que no requiere de fe de hechos, pues el alta de domicilios, lo cual es positivo. Sin embargo, también se especifica cuando vayan a hacer domicilios únicamente para bodegas o almacenes contratados por terceros y que vayan obviamente a estar almacenadas las mercancías importadas temporalmente. Entonces aquí nos establece ya requisitos muy particulares, como es el objeto del contrato, el domicilio donde se va a prestar el servicio, la vigencia, obviamente, de 1 año y que tengan por lo menos 11 meses,
la ubicación de donde van a estar almacenadas esas mercancías, cómo está delimitado, etcétera. Entonces ya concluimos porque esta parte no requiere de fe de hechos. Ahora, hay un tema también relevante, sobre todo esta regla, la 3226, que aquí va a haber una fusión muy específica sobre cuando se realicen operaciones de desensamble, recuperación de materiales y reacondicionamiento. Ustedes revisan el concepto de operación manufactura o operación maquila, pues nos va a decir que son los procesos de elaboración, transformación o reparación. Sin embargo, si acudimos a lo que vienen siendo las disposiciones generales, se indica que dentro de la operación maquila o de la operación manufactura también se incluye esos procesos de desensamble, recuperación de materiales y reacondicionamiento, lo cual puede ser que ahorita se esté realizando y no se requiere específicamente una autorización especial porque señala que se considera como operación maquila o operación manufactura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que específicamente se está orientando a que se utilice la fracción 98060008 para estos procesos. Ahora, ¿qué va a suceder si yo no deseo, en este caso, solicitar este tipo de autorización? Porque considero que voy a tener más carga administrativa, lo cual, bueno, pues analizando esta autorización específico, pues para muchos sí puede resultar con beneficios, para otros a lo mejor no tanto. Bueno, pues entonces tendré que utilizar las modalidades de servicio de manera específica, pues la que le aplique, ¿no? Entonces es un tema también importante que si actualmente utilizan este tipo de procesos de desensamble, recuperación y reacondicionamiento de mercancías, que en este caso valoren la aplicación de esta regla, ¿no? Entonces, esto es creo que de los temas más importantes en esta regla. Posteriormente, viene el tema de los plazos de aceptación o rechazo de la autorización del programa IMEX. Ya sabemos que la autorización tradicionalmente se da en 15 días hábiles, pero bueno, siempre ponemos que son 15 días a partir de que se cuenta con toda la documentación, ¿no? Que eso a veces ahora con el tema de la fe de hechos pues puede ser un poco más tardado. Pero ¿cuál es el cambio importante aquí? Que básicamente se establece que esos 15 días van a contar a partir de que quede debidamente integrado el expediente, lo cual, bueno, pues ahí es todo un tema porque puede en este caso tardar. Adicionalmente, vamos a visualizar que una vez que yo ingreso, vamos a suponer un trámite de IMEX y que solicito la visita de verificación por parte de una oficina de representación o por parte de una secretaría, por ejemplo, de desarrollo económico de una entidad federativa, pues obviamente la autoridad que va a realizar esa visita cuenta con 10 días a partir de que se ingresa la solicitud para realizar dicha visita. Entonces, todas estas cuestiones, pues evidentemente deben de sumarse para ya tener un tiempo estimado de en qué momento se va a emitir una resolución, obviamente viendo desde la perspectiva positiva, ¿no? Que me van a autorizar, ¿no? Porque si es una negativa, bueno, pues será de todas maneras, puede ser el mismo tiempo, ¿no? Adicionalmente, también se establece, por ejemplo, el que en un momento dado se realicen avisos por correo electrónico a la autoridad cuando exista una fusión o escisión de empresas, que esto está muy relacionado con las obligaciones del artículo 24 del decreto IMEX. Y adicionalmente vamos a tener ahí una regla en específico que ahorita sabemos que lo tenemos ahí en el 24 del decreto IMEX. El tema de presentar avisos de denominación, razón social,
de cambios en el RFC, de los socios y accionistas, representante legal y el domicilio fiscal, lo tenemos ahí, pero bueno, hay una regla en específico ya que nos establece que esto vamos a realizarlo pues, a través de la ventanilla. Aquí de manera breve, utilizando obviamente la información que nos da la autoridad en el portal del SNICE, pues ubicamos donde, por ejemplo, hacemos un alta de socios y accionistas, que también podemos hacer la baja, en este mismo solamente les puse el del alta, ir identificando la información para efectos de que quede debidamente registrado, ya sea el socio accionista, bien sea persona física o en su caso persona moral. Entonces, este procedimiento va a ser el mismo, solamente que se está indicando un apartado en específico dentro de esas disposiciones, pues para fundamentarnos esta actuación que estamos realizando en la actualidad. Incluso el presentar este escrito libre también ya estaba contemplado en el portal del SNICE, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que se está llevando a esa regla en específico, ¿no? Posteriormente, ya para ir, en este caso, finalizando, tenemos en el tema de las mercancías, este en particular de la suspensión temporal del programa IMEX, lo cual también es positivo. Básicamente aquí, pues, ¿qué es lo que sucedió en el periodo de pandemia? Que muchas empresas no pudieron continuar laborando por los requisitos que en este caso puso la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, que debían de estar certificados, establecer ciertos protocolos de seguridad para el acceso al personal. Entonces, hubo algunas que no podían cumplir, entonces decidieron mejor, en este caso, cerrar operaciones de manera temporal. Entonces, aquí se establece la posibilidad de que puedan por 6 meses suspender actividades las empresas con programa IMEX, ¿no? Obviamente aquí es todo un tema que en este caso si se encuentra certificada en materia de IBJEPS, pues ahí es un tema, ¿no? Aquí solamente se está hablando del programa IMEX. Entonces habría que ver también ya en el futuro de que en este caso pues tampoco se pierda, imagínense la certificación, ¿no? Porque te va a salir probablemente más costoso posteriormente. Y por ejemplo, también hay una modificación en el tema de las ampliaciones de las mercancías sensibles, que ojo, esta es para cuando pues, las empresas IMEX no tienen la certificación y que van, en este caso, a importar mercancías, como les digo, del anexo 2 y se establece un requisito para la autorización subsecuente, la cual se requiere demostrar el 100%, obviamente, retornado de lo que importó temporalmente, o en el caso de que no lo haya utilizado al 100%, debe de justificar básicamente el motivo por el cual no se utilizó ese 100% del volumen importado. Entonces, ¿cuál es el cambio? Que anteriormente se manejaba el 70% del volumen consignado en la autorización. Entonces, se supone que es más sencillo hoy en día, con este nuevo cambio, de acreditar que el 100% de lo cual yo importé bajo esta ampliación, bueno, pues indicar, ¿sabes qué? Pues ya lo retorné todo al extranjero. Entonces, esto es muy importante también, pues llevar aquí un control y evidentemente, pues eso es un cambio también en los procedimientos. En el tema igual de las autorizaciones de las mercancías sensibles, pues es básicamente el mismo esquema, que se establecen los 15 días que empiezan a computarse a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente y obviamente mientras no se resuelva esa solicitud no va a poder presentarse una nueva, de lo contrario se va a tener por desechada, ¿no? Y también hay que considerarse los 10 días, en este caso hábiles, que la autoridad que vaya a revisar que efectivamente se cumple con los requisitos, esos días también se deben de tomarse en cuenta, salvo pues en el caso de que se presente solamente el trámite sin solicitar la visita, ¿no?
Bueno, otro punto importante, sobre todo en los programas de promoción sectorial, es que se extiende el uso de la 9806, también se precisa básicamente, sobre todo en el tema de los productos remanufacturados, ¿no? Pues que van a ser aquellos en donde tengan una expectativa de vida y rendimiento igual a productos, en este caso, nuevos y que tengan esa garantía de fábrica similar. Luego, también se establece que la obligación de presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior van a ser de acuerdo a las instrucciones que dé a conocer la Dirección General de Facilitación Comercial en el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior, que ese es un tema importante, porque desde mi perspectiva se está haciendo muy similar a lo que establece hoy en día el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, pues te lo voy a dar a conocer en los lineamientos que da a conocer en el portal del SAT. Entonces, recordemos que si bien es cierto, tenemos la ventanilla, existen manuales de cómo usar la ventanilla, está este Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior. Lo cierto es que existe un acuerdo en particular donde se van a conocer todos los formatos de la Secretaría de Economía y cada formato tiene su propio instructivo llenado. Así, por ejemplo, el del reporte anual de operaciones de comercio exterior tiene su propio instructivo llenado y es un formato que data del año 2016. Entonces, lo que están haciendo aquí es decir, ¿sabes qué? Pues básicamente los requisitos o los lineamientos que te impongamos para poder presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior, pues te lo vamos a dar a conocer en el portal y eso es lo que va a tener, en este caso, validez para efectos de la presentación. Luego también, ese es un tema importante, sobre todo en las resoluciones que emite la autoridad cuando te autoriza un programa de promoción sectorial, que a veces viene en fracciones. Y lo cierto es que se supone que esas fracciones deben de ser aplicables únicamente para el sector 10 de industrias diversas. Es decir, en teoría, no debería de venir esas fracciones si, por ejemplo, tengo uno del sector 12 de plástico o del sector 19 de autopartes o del sector 20, etcétera, no deberían de venir el listado de las fracciones, porque actualmente solamente indica que esas fracciones son para referir al sector de las industrias diversas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que se va a eliminar esa fracción tercera, ya para que no haya confusión. Entonces, se supone que las resoluciones no deben de traer un listado de cuáles son los productos a producir. Por lo tanto, se entiende que están autorizados todos los productos de ese sector en específico. Es decir, si yo quiero un sector adicional, bueno, pues entonces sí tendría que hacer mi ampliación de los programas de promoción sectorial. Entonces, también es un tema importante. Y bueno, pues también aquí ya para ir concluyendo, en el tema de la autorización, que también sabemos que es de 15 días y que en el caso de las visitas, pues si lo realiza, obviamente, en este caso la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía o en su caso una Secretaría de Desarrollo Económico de alguna entidad federativa, pues se van a contabilizar los 10 días hábiles, ¿no? Porque en otro supuesto, bueno, pues se supone que quien realiza la visita, pues es el fedatario o en este caso el corredor público. Entonces, esto también es importante. Y esto es muy similar sobre el aviso que debe de presentarse ante Secretaría de Economía cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de empresas con programas de promoción sectorial. Y también, bueno, pues aquí lo que les comentaba hace un momento, lo que menciona el sexo transitorio, que todos los criterios y resoluciones que se hayan publicado con antelación, pues van a quedar eliminados. Entonces es un tema importante porque imagínense todos los relacionados con las excepciones del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que hay alrededor de casi 20 oficios, ¿no?, de diversas normas de etiquetado, y bueno, pues todas esas se tendrán que volver, en este caso, a publicar, ¿no? Y otras, ¿no? Por ejemplo, las de los acuerdos de las normas de certificación de origen, etcétera. Entonces, todo eso quedaría básicamente sin efecto. Y bueno, también en el caso del anexo 241,
que ahora únicamente va a contener los puros numerales, en el cual, bueno, pues vienen, por ejemplo, las normas de certificado, la relacionada con la NOM 013, las de etiquetado y las de efectos para exportación. Y dentro de los dispositivos, básicamente ahí se van a establecer lo que son los numerales del 5 al 13, se van a adicionar en las reglas de la 241 a la regla 2414. Entonces, eso también es importante darle un seguimiento y de manera particular, vean, por ejemplo, la regla 2411, que antes es el numeral 10 del anexo 241, suponiendo que esto pues, tenga vigencia, vale la pena analizar estas fracciones, porque aquí lo que hicieron, la 9 ya existe, pero el contenido de la 9 lo pasaron a la 9 bis y obviamente aquí agregaron el tema de un monto de los $2,500 que anteriormente aquí se establece también un supuesto en donde las empresas de mensajería pueden utilizar, o en el caso de empresas que obviamente no van a comercializar los productos y que no tengan un mayor valor de $1,000. Entonces, en ese supuesto se establece, en el caso de las empresas de mensajería, un aumento de $2,500. Sin embargo, en los otros supuestos solamente se queda el de los $1,000. Y se mantiene la operación de que se realice dentro de los 7 días posteriores a la importación. Y esto, bueno, pues con la finalidad de que no vaya a realizarse esas operaciones en el sentido de que se omita pues el cumplimiento de estas normas. Y en particular, bueno, pues vemos ahí un tema interesante, porque vean que habla del monto del valor en aduana de $1,000 o de $2,500. Anteriormente hacía referencia al valor comercial. Y cuando nos referíamos al valor comercial era específicamente el de la mercancía, independientemente si tenía incrementables. O sea, eran básicamente los $1,000 sin considerar el monto de los incrementables. Y hoy en día, como refiere a valor en aduana, se debe tomar en su conjunto, es decir, incluyendo los incrementables. Y bueno, pues aquí en esta fracción séptima también es un tema ahí importante en donde se hacen unas precisiones, sobre todo en la cuestión especifica que por pruebas de campo o para fines de promoción, y también se indica que esas mercancías no vayan a ser comercializadas, bueno, pues van a poderse importar cantidades no mayor a 300 piezas. Si se importan más de 300 piezas, entonces tienen que presentar el aviso ante la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, lo cual ya está ahorita. Simplemente aquí se hacen esas precisiones de que sean específicamente para pruebas de campo o para fines de promoción, porque ahorita habla de prototipos o muestras, ¿no? Entonces ya está estableciendo una actividad en específico y señalando pues de que no va a haber una comercialización de esos bienes. Entonces esta parte es importante. Y bueno, pues con esto concluiría este tema. Bueno, también para invitarlos a la adquisición de esta nueva obra que acabo de publicar, que es de los regímenes aduaneros en México, que no solamente hablo de los regímenes aduaneros, hablo de otros temas también novedosos, como es el complemento de la carta aporte y el complemento de comercio exterior. En fin, bueno, también temas ahí adicionales del despacho de las mercancías y despacho incluso por empresas de mensajería, ¿no? También es una obra, pues, con temas novedosos. Pues muchísimas gracias. Excelente, doctor Ricardo. Pues muchísimas gracias. Veo muchísimas felicitaciones en el chat, de igual manera comentarios en redes sociales. Y bueno, para terminar, me gustaría una vez más agradecerle el estar el día de hoy con nosotros aquí en Hagamos un Trueque, felicitarlo por su publicación nuevamente y bueno, si me permite darle lectura a su reconocimiento, si me ayudan a compartirlo, por favor. Hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema puntos relevantes del anteproyecto de reglas y criterios de la Secretaría de Economía. El día de hoy, 20 de abril del 2022. Muchísimas gracias, doctor, y pues es un gusto siempre tenerlo aquí.